Recuerdos destrozados, capítulo 1. Estaba dormitando cuando mi terapeuta, la doctora Sachs, entró en mi habitación del hospital. No supe cuánto tiempo estuvo parada allí, pero en el momento en que me di cuenta de que estaba allí, me senté. Ella sonrió y se sentó al pie de mi cama. Una mujer de cabello castaño oscuro de unos 40 y tantos años, con ojos color avellana, que te sostenía firmemente en su mirada. La doctora tenía una intensidad abrumadora. Durante nuestras sesiones no fue fácil evitar un recuerdo desagradable que ella quería que enfrentara. A pesar de su diminuto tamaño, de poco más de 1,5 metros de altura, vi que tenía una presencia muy fuerte. Donde quiera que estuviera o con quien quiera que hablara, otros médicos y enfermeras se movieron rápidamente para satisfacer sus demandas. «Te vas a casa mañana», dijo en un tono de un hecho consumado. Después de todo lo que había pasado, atrapada en el sótano de Anthony Cabot, encadenada y hambrienta a veces, con mi autoestima casi destrozada, llorando hasta que no quedaban más lágrimas y suplicando y rezando hasta que quedara muda y resignada a morir. Cualquiera pensaría que sus palabras me harían más feliz de lo que nunca había sido. Pero la idea de volver a casa se había vuelto casi tan aterradora como el sótano de Anthony Cabot. Nunca había vivido un día en mi casa sin mi hermana, Hailey, que ahora estaba encarcelada en una institución para enfermos criminales, por lo que me había hecho a mí y a nuestra familia. Ella había permitido que Anthony Cabot me secuestrara y me había guardado silencio al respecto mientras mis padres y la policía me buscaban frenéticamente. Mi madre había sufrido una crisis nerviosa. Ella y mi padre se habían divorciado antes de que todo esto ocurriera. Si alguien podía sentirse como Humpty Dumpty, era yo. No tenía motivos para creer que ni siquiera un terapeuta tan hábil como la doctora pudiera recomponerme. ¿Y mi madre?, pregunté. «Tomará un tiempo más para ella», dijo la doctora. «Tu padre se ha mudado de nuevo para estar contigo hasta que tu madre se recupere lo suficiente para volver. He hablado con su terapeuta, el Dr. Jaffe. Él no cree que sea mucho más tiempo, pero necesitará atención domiciliaria durante un tiempo. Tal vez yo también. No estarás bien», dijo la doctora, con esa firme seguridad, que ahora me resultaba familiar. «Tu padre te ayudará. Sin embargo, creo que sería mejor que te impidiéramos asistir a la escuela por el momento. De hecho, he estado discutiendo la idea de que te transfieras a otra escuela, tal vez una privada, lo suficientemente lejos para no permitirte comenzar de nuevo. Pero antes de tomar ninguna decisión», continuó rápidamente, «creo que sería mejor que primero te reaclimataras a tu hogar. Te hicieras más fuerte, recuperaras el peso que perdiste e intentarás recuperar algo parecido a una vida normal». «¿Una vida normal?», sonreí ante lo ridículo que se sonaba esa descripción ahora. «Te recuperarás, Kaylee. Eres joven y fuerte. No muchos podrían haber sobrevivido a lo que has soportado. Eres muy inteligente y llena de recursos». «¿Lo soy? ¿Cómo interpreté mal a mi hermana? ¿Cómo caí en la trampa que ella me tendió? Confiaste y amaste. Al final le has dado más motivos para tener envidia», dijo la doctora. Se puso de pie. «La verdad es de que no tendrás tiempo para compadecerte de ti misma, Kaylee. Cuando tu madre vuelva a casa tendrás mucho que hacer. Creo que esa es la mejor medicina para cualquiera que haya sufrido. Cuidar a alguien que sufre más. Te veré todas las semanas hasta que empieces el nuevo año escolar y luego averiguamos qué necesitarás en términos de sesiones de terapia. Lo he dicho muchas veces, Kaylee. Si piensas constantemente en ti misma como una víctima, serás una víctima. Ahora eres una superviviente. Ya no eres una víctima». «Está bien», dije. En mi voz sonaba pequeña, como la voz de una niña. A pesar de lo que dijo y de cómo lo dijo, la esperanza, como un canario recién nacido, todavía luchaba para cantar. «Tu padre llegará pronto. Voy a retirarte por completo la medicación». Me miró fijamente un momento. «Estaré aquí para ti, Kaylee». Ella me apretó la mano suavemente y se fue. Me recosté en la almohada. Los recuerdos vividos del terror que había soportado todavía me asaltaban como si fuera un aliento agrio. La doctora me dijo una vez que sufría un trastorno de estrés postraumático, no muy diferente de la enfermedad psicológica que sufren algunos soldados después de haber estado en batallas horribles. Al igual que ellos, sufría flashbacks, pesadillas y una ansiedad severa. Ella acababa de decir que me iba a retirar la medicación contra la ansiedad, y aunque sabía que debía estar feliz por eso, seguramente ella vio lo aterrador que me sonaba.
Me sentí como alguien que estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Alguien más sostenía la bicicleta mientras yo dominaba el equilibrio y el pedaleo. Y de repente él o ella lo soltaba y yo estaba sola, navegando pero aterrorizada de estrellarme. En nuestras sesiones de terapia, la doctora había trabajado en mi búsqueda de formar, de evitar pensamientos horribles, experiencias y temer su recurrencia. En un momento dado, incluso me hizo visitar el sótano del hospital con ella para enfrentar mi miedo a los lugares oscuros encerrados. La mayoría de la gente sufre de claustrofobia, Kaylee dijo, pero la tuya se ha agudizado. Tienes que vencerla cada vez que tengas la oportunidad. Yo tenía mucho más que superar que cualquier otra persona de mi edad. Anhelaba los miedos y ansiedades normales, como hacer un examen importante, ser aceptada por mis amigas, conocer a un chico que me gustaba y me esperaba que te gustara. Elegir la ropa adecuada, peinarte para que te favoreciera y lidiar con las reglas que tus padres estarían para toda tu vida social. Eso sería todo lo que tendría que afrontar. Aproximadamente una hora después apareció mi padre. Había estado tan centrada en mi recuperación que en mi terapia realmente no había considerado cómo todo esto lo había afectado a él. Pero cuando lo miré, ahora con ojos más claros, vi la fatiga en su rostro y odié cómo lo estaba envejeciendo. Esperaba que él también disfrutara de una recuperación. Bueno, buenas noticias, dijo. La doctora cree que estás lista. Dime qué ropa te traeré. Pensé que sería muy fácil para cualquier otra chica de mi edad elegir una blusa específica, un par de jeans, una chaqueta ligera favorita, zapatos y calcetines, pero la petición me pareció enorme. Nuestra madre había sido una de las principales decididoras de los decidios más simples de la vida de Hailey y la mía. Su neurosis, como la describió la doctora, de mantenernos igual en todo, tuvo una gran influencia en cómo nos percibíamos a nosotras mismas. No podía simplemente decirle cualquier cosa, no importaba, siempre importaría, porque siempre me preguntaría qué querría mi madre que me pusiera, qué querría que nos pusiéramos. Durante unos momentos de pánico no pude recordar mi guardarropa, ni dónde estaban las cosas. Él vio el miedo en mi rostro, como se iba a adaptarme a lo de la doctora, llamado una vida normal, si ni siquiera podía lidiar con una petición tan ordinaria, que la hizo pensar que estaba lista. Podré elegir cosas para ti, dijo mi padre rápidamente al ver mi vacilación. Sin embargo, te advierto que tu madre nunca pensó que yo tuviera sentido de la moda, tal vez que me vestía. Ella se abalanzaba como un instructor de instrucción en un campo de entrenamiento de marines y me enviaba de vuelta al armario, ¿recuerdas?, preguntó sonriendo. Sí, elige cualquier par de vaqueros. Tengo algunas blusas blancas en el armario y encontrarás un suéter rosa claro en el estante. Debería haber una chaqueta vaquera azul al lado. Casi no podía pronunciar las palabras, pero lo hice rápidamente. Encontrarás mis sujetadores y bragas en los cajones de la cómoda, con mis calcetines, cualquier par de zapatillas para correr. Entendido, dijo. Están haciendo tu papeleo, así que volveré en una hora más o menos. Una de las enfermeras intervino para tomar mis signos vitales. Le dijo a mi padre que me ayudaría a ducharme y prepararme para irme. Todavía no tenía suficiente pelo para cepillarme. Uno de los castigos de Anthony Cabot era cortármelo casi hasta el cuero cabelludo. Después de que la enfermera se fue, mi padre se sentó en la cama y tomó mi mano izquierda en la suya. Vamos a estar bien, Kaylee. Ambos nos ayudaremos mutuamente a superar todo esto, te lo prometo. Se inclinó para besarme e instintivamente me encogí y giré la cabeza. Me besó en la sien. No tuvo que decírmelo, yo misma lo pensé al instante. Cuanto más sufra, cuanto más miedo tenga, más odiaré a mi hermana. Por supuesto, mi madre diría, cuanto más la odies, te odiarás a ti misma. Me había llevado casi 2 meses después de mi rescate y recuperación reunir el coraje para visitar a Hailey en el centro de detención juvenil, donde estaba siendo sometida a una evaluación y asesoramiento psiquiátrico, resultado de un acuerdo entre el fiscal del distrito y el abogado defensor que mi padre tuvo que contratar para ella. Como mi madre también estaba todavía en el hospital psiquiátrico en ese momento, mi padre, a pesar de lo decepcionado que estaba con Hailey, era el único que realmente podía involucrarse en su presente y su futuro. Nuestros abuelos y los hermanos de mi padre y sus familiares estaban demasiado lejos para ser de ayuda real y todavía estaban en un estado de shock por lo que me había pasado y lo que había hecho Hailey. Mi padre estaba abrumado por todo lo que había ocurrido y había decidido tomarse una licencia de su trabajo durante unas semanas después de que me dieran la alta de cuidados psiquiátricos intensivos tras mi rescate. Quería pasar más tiempo conmigo.
La doctora le había explicado a él que a mí me había tenido que aprender constantemente a vivir con los recuerdos de mi horrible trampa. Quería estar allí para ayudar, aunque necesitara un tiempo de tranquilidad para manejar todos los asuntos legales y familiares. Sabía que había dejado de lado su vida profesional, principalmente para estar allí para mí. En su mente, una de sus hijas probablemente estaba perdida para siempre. Todavía había una oportunidad de salvar a la otra. Mi padre también había vivido solo como Hailey, mientras yo todavía estaba atrapada en el apartamento del sótano de Anthony Cabot, porque mi madre estaba en un hospital psiquiátrico. Nadie en ese momento, incluido él, sabía lo que había hecho Hailey. Mi padre admitió que los detectives de la policía tenían algunas sospechas sobre Hailey, pero no les permitió que la persiguieran porque no podía imaginarla haciendo lo que había hecho. Una parte central de su plan era nunca revelarle a Anthony Cabot que tenía una hermana gemela, por lo que estaba convencido de que era yo, Hailey, cuando la conoció, en esa cita clandestina que mi hermana había organizado. Regresar a casa me resultó muy extraño. Todo me recordaba a Hailey y a mi madre. Al principio fue raro no ver a ninguna de ellas ni oír sus voces y pasos. Todo lo familiar tenía un aspecto diferente. Durante esas primeras horas en casa, esperaba que Hailey saliera de su habitación o subiera corriendo las escaleras para decirme algo. Nunca debemos contárselo a nadie, no esperar a morir. El silencio era fuerte y, en cierto modo, lo más difícil de soportar, sobre todo las primeras noches cuando tenía que tener las luces de mi dormitorio encendidas y la puerta abierta. No creo que mi padre durmiera mucho tampoco. Probablemente estaba tumbado en su cama a punto de saltar y correr a mi lado, porque una pesadilla había estado detrás de mis párpados cerrados. Poco a poco las cosas mejoraron, pero casi tan pronto como mi padre me llevó a casa, él y yo empezamos a hablar de que iba a asistir a una escuela preparatoria privada, tal como me había insinuado la doctora. Por lo que dijo mi padre, me di cuenta de que obviamente había investigado mucho sobre ellas. Estoy de acuerdo con la doctora. Creo que necesitas un nuevo comienzo, dijo. Haz nuevos amigos. Encontré lo que creo que es una de las mejores escuelas para ti. Littlefield está a unas 60 millas del noroeste de aquí. Tiene una gran reputación académica. Hice un viaje para verla. Está en un hermoso campus a las afueras de la ciudad de Carbondale. Y lo que más me gusta es de que las clases son bastante pequeñas. Recibirás muchas atenciones personalizadas. ¿Atención personalizada? ¿Más asesoramiento? Hice una mueca. Todos mis profesores lo sabrán. Y se estarán pensando que traten de una manera especial. No, por supuesto que no. Nada de lo que ha sucedido será asunto de nadie, dijo rápidamente. No le diremos nada a nadie, ni siquiera a la administración. Serás como cualquier otro estudiante que se transfiere de una escuela pública o de otra escuela privada. ¿Qué pasa si alguien me busca en internet? Había artículos en los periódicos. ¿Por qué alguien haría eso? Hailey, mira, añadió, inclinándose hacia detrás. Tú también tienes que dejarlo pasar. Sé que es muy difícil hacerlo, pero si no lo haces, entonces, como dice la doctora, siempre serás una víctima. ¿No es así? Sí, no iba a estar en desacuerdo con lo de la escuela. Yo todavía estaba bastante frágil y me asustaba que me hablaran de hacer un cambio tan drástico. Sin embargo, la doctora y yo habíamos pasado mucho tiempo juntas hablando de cómo pensaba que me iba a sentir cuando volviera a mi escuela actual. Y si mis amigas empezaban a hacerme preguntas con la esperanza de que les dijera los detalles repugnantes, yo sabía lo que le preocupaba a ella y a mí. ¿Cómo no iba a pensar que todo el mundo me miraría y pensaría que era una víctima para siempre? La mayoría supondría que me habían vio pip repentinamente durante mi secuestro. Verían mi negación como una especie de defensa mental, sonreirían, asentirían y me dirían lo felices que estaban de que no hubiera sucedido, pero seguro que susurrarían al respecto cuando yo no estuviera cerca. Sus sospechas me perseguirían, sus ojos estudiarían mi rostro, mis manos, mis brazos, cualquier parte de mí que estuviera expuesta, buscando cicatrices. En realidad, ese tipo de cosas empezaron. En cuanto la gente se enteró de que había vuelto a casa, mis amigos empezaron a llamarme, cada uno ansioso por ser el primero en enterarse de algo, pero yo me negaba a hablar con nadie. Sabía lo que había realmente debajo de algo tan incómodo como ¿cómo estás ahora? O gracias a Dios que te rescataron. Todos esperaban provocar una alusión de información sobre mí, información que tomarían y esparcirían como alpiste en la puerta de la entrada de todos los compañeros de clase. Mi silencio era inequívoco. No le decía nada a nadie, fuera quien fuera. Algunos lo intentaron unas cuantas veces y finalmente se rindieron. Pronto nadie llamó. Tampoco aceptaba visitas ni iba a ningún lado sola. Mi padre era consciente de lo preocupada que estaba.
Por tener que enfrentarme a esas miradas inquisitivas, trataba de llevar mi tiempo, llevándolo a restaurantes fuera de nuestra zona y de compras en Filadelfia. A veces pensaba que estaba casi tan deprimida como mi madre, que seguía en el hospital. Sus emociones eran como una pelota de ping-pong, que rebotaba desde la rabia hacia Hailey y, por supuesto, hacia mi secuestrador, hasta la compasión hacia mí, incluso la compasión hacia él mismo, y a veces se inclinaba a considerar compasivamente la condición de mi madre, aunque siempre tuve la sensación de que él contrarrestaba sus acusaciones contra él, echándole toda la culpa a ella. Durante semanas después de que volví a casa, él y yo tratamos de darle sentido a todo. A veces hablábamos durante horas después de la cena, y cuando finalmente pude describir en detalle algunas de las cosas terribles que había soportado, su rostro se enrojecía y sus labios golpeaban su rabia hacia Hailey. No quería molestar a mi padre, pero la doctora me había instado a hacerlo, a enfrentarme a los demonios. Cuando más lo hagas, más rápido los derrotarás, dijo. Sin embargo, sabía que le daba pesadillas a mi padre, como todavía me las daba a mí. Irónicamente, sin embargo, cuando más expresaba su enojo hacia Hailey, más pena sentía por ella, lo que también me hacía sentir más pena por mí misma. Supongo que no pude evitarlo, era instintivo. Habíamos vivido tanto tiempo protegiéndonos y simpatizando la una con la otra. ¿Cómo podía dejar de hacerlo ahora, sin importar las circunstancias? Mi madre nunca se enojaba con una de nosotras sin enojarse con la otra. Eso seguía siendo cierto. Hailey no estaba en un sótano aterrador de terror como yo, pero al igual que yo, tenía un desafío aparentemente imposible de superar. ¿Cómo podría regresar a este mundo, a sus amigos y a nuestra escuela? La historia había salido a la luz. Ella era una verdadera villana y yo una verdadera víctima. Ninguna de las dos podíamos enfrentar caras familiares. La ironía era de que todavía mirábamos al mundo de una manera similar, y el mundo todavía nos miraba de la manera igual. Nunca podíamos deshacernos de la rareza de ser tan similares en apariencia. La gente nos llamaba las hermanas del espejo, sin importar lo que hiciéramos, aparentemente. Cambiaría algo a mi vista ahora, incluso cuando la ira de mi padre se calmó, hasta llegar a punto de ebullición. No me presionó para que visitara a Hailey. Desde luego, nunca me sugirió que buscara una manera de perdonarla. De hecho, dijo, si nunca quisieras volver a verla o hablar con ella, yo lo entenderé. ¿Quién no lo haría? Sin embargo, aunque el tiempo tiene una forma de frustrar la venganza, mentiría si dijera que no quiero verla. ¿Dónde está sufriendo por lo que había hecho y disfrutar de su dolor? Durante los primeros días después de mi rescate, cuando estaba en el hospital, encontré alivio enfureciéndome por Hailey. La doctora pensó que eso era saludable. Sácalo, eso es vapor, necesitas liberarte, dijo. Pero incluso antes de que terminara esta semana, estaba moderando las cosas que decía sobre mi hermana. Y si decía algo desagradable, siempre añadía, pero apuesto a que ahora lo siente. Supongo que esperaba que lo hiciera. Estaba siendo estúpida. Siempre miraba rápidamente a la doctora para ver si me decía alguna razón por la que debería pensar que Hailey se sentía mal, pero ella no sabía nada de la situación de Hailey o no creía que fuera prudente decirlo. Cada vez que le preguntaba a mi padre por ella, él solo decía, está siendo procesada a través del sistema. Eso hacía que pareciera que era una especie de producto que se estaba fabricando. La coloración en la línea de montaje de la rehabilitación. ¿Y yo podía realmente rehabilitarme alguna vez? Hailey podría finalmente darse cuenta de su culpa y sentir remordimiento, tal vez, pero ¿cómo podría realmente preocuparme? ¿Podría recuperarme? Las pesadillas podrían iberar, pero volverían. Podría ir a la escuela, pero podrían hacer nuevos amigos. ¿Volvería a confiar en alguien? Las amistades necesitaban confianza. El amor, especialmente, la necesitaba. Sin embargo, a medida que mi rabia se calmaba, mi curiosidad por Hailey aumentaba. ¿En qué estado mental se encontraba ahora? ¿Realmente se arrepentiría de algo? Y si lo hacía, ¿se arrepentiría solo porque la había atrapado? ¿Cuáles habían sido sus verdaderas intenciones para mí? ¿Quería que me fuera para siempre o en el fondo de su mente había estado planeando rescatarme ella misma y convertirse en una heroína en lugar de una villana? ¿Cuánto estaba sufriendo realmente ella ahora? Una vez, después de haber regresado a casa del hospital, después de que mi padre visitara a Hailey por alguna razón legal, le preguntó por mí. No la dejé, dijo. ¿Qué significa eso? Le dejé en claro desde el principio que no creería que estuviéramos preguntando sinceramente sobre tu condición
y no le di ninguna información voluntariamente. Ella nunca volverá a trabajar conmigo. Puede asegurarte eso. Si me engaña una vez, la culpa es suya. Si me engaña 2 veces, la culpa es mía. Sus ojos eran de acero frío. Entendí lo que estaba diciendo, por supuesto, pero también creí que había estado lejos de nosotros demasiado tiempo después del divorcio para saber si alguna de las dos estaba hablando sinceramente. Hailey lo había quemado gravemente con su astuta actuación después de que Anthony Cobb me secuestrara. Mi padre describió cómo lloró y fue a mi habitación para abrazar mi almohada y sollozar durante horas. Ella nos rompió el corazón a todos, tocando el piano con la cara surcada de lágrimas, gimiendo todo lo que podía oír, tocar el mío y que eso le desgarrara el corazón. Teníamos 2 pianos y ella y yo hacíamos dúo. Uno de nosotros nunca tocaba sin la otra. Por supuesto, ella lo sabía. Mi padre describió cómo había exprimido la simpatía de nuestros amigos y se había aprovechado de todos los que podía, haciendo que sus compañeros de clase hicieran sus deberes por ella y que le trajeran regalos cada vez que la visitaban. Ella era la princesa sufriente, mientras que a mí prácticamente me estaban ahogando un psicópata. Mi padre enumeraba los detalles como un fiscal ante un jurado de 1, yo. Si yo mencionaba algo que le recordara uno de los logros conspiradores, él seguía y seguía con ese ejemplo y luego con otro. Me hacía pasar noches enteras llorando por ella. Se quejaba sintiendo ahora lástima de sí misma. No podía trabajar, no podía pensar, hice todo tipo de cosas para que no se preocupara por ti. Y le compré todo tipo de cosas, joyas, vestidos. Incluso le estaba preparando un coche propio. Todavía le dolía todo aquello. Nunca dejaba de hablar de ello. Bastaba con poco para que se enfadara como un petardo. Sabía que estaba pensando que ella le había hecho una broma terrible en la comunidad. Su reputación y su amor propio estaban seriamente dañados. Tenía que enfrentarse a la policía, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y explicar de algún modo cómo su propia hija la había engañado. El recuerdo de cada llamada que había hecho, exigiendo más acción y más atención después de que me secuestraran, le dolía ahora. Tenía la respuesta al misterio de vivir en la misma casa que él todo el tiempo y no lo sabía. Si Hailey no hubiera ido demasiado lejos con su comportamiento salvaje, tal vez nunca hubiera ido a su ordenador y descubierto lo que había hecho. Estaba segura de que esa constatación también le daba más pesadillas. Él insistió en mantener cerrada la puerta de su habitación. Sugirió que podría vender el segundo piano. Consideró regalar todos los juguetes duplicados del pasado. iPads, teléfonos celulares, incluso sus joyas y especialmente cualquier cosa nueva que le hubiera comprado. Por supuesto, mamá nunca regalaría nada, incluso después de todo esto, todo sin importar lo pequeño que fuera. Llevaba un recuerdo importante para ella. ¿Venderías el piano?, le pregunté cuando recitó su lista. ¿Por qué necesitaríamos dos? No puedo imaginarte escuchar otro dueto, dijo. Ni siquiera puedo imaginarla de regreso en esta casa. Quiero sacar todas sus cosas de aquí y clavar la parte de su habitación. La puerta cerrada. Papá, para, grité. Me estás preocupando. Se calmó. Realmente estaba preocupada. Podría provocarle un ataque cardíaco. ¿Y entonces para qué? Pasaría conmigo. No podía imaginarme viviendo con mis abuelos o mis tíos y tías. No podía imaginar que me quisieran. Yo era un producto dañado. Por supuesto entendía su furia personal y por qué también se culparía a sí mismo. Es más, en una ocasión me dijo que un padre debe conocer a su propia hija lo suficientemente bien como para darse cuenta cuando le está mintiendo. No lo dije directamente, pero no pensé que él debería sentirse estúpido por pasar por alto alguna pista. Simplemente no sabía cómo decirle sin que pareciera que Hailey tenía algún talento o don especial, que pareciera que todavía la admirara por algo. Pero la verdad era que incluso si no hubiera estado lejos de nosotros tanto tiempo, no habría sido capaz de saber si Hailey estaba mintiendo. Hailey y yo éramos realmente más cercanas la una con la otra de lo que 2 hermanas podrían estarlo. Mi madre nos había criado pensando y comportándonos como si fuéramos mitades de una misma persona. Si yo me había engañado, ¿por qué debería sorprenderme de que él lo fuera? Tal vez Hailey sí tenía un talento especial para mentir, aunque talento parece la palabra incorrecta. Eso debería reservarse para las cosas buenas, pero algunas personas tienen el don para el engaño. Habían nacido políticos, diplomáticos y caras de póker. Hailey era especialmente buena mintiendo y aparentando inocencia. A veces cuando éramos más pequeñas era capaz de sacarme de problemas cuando, sin querer, había hecho algo malo o había olvidado algo que mi madre no quería que ninguna de las dos olvidara nunca.